Bueno, quiero desearles a todos una muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Atendiendo a las circunstancias del problema en este momento en la universidad con el cierre, pues vamos a continuar de esta manera hasta que exista una disposición en contrario. Quiero decirles que no estoy muy de acuerdo en las clases virtuales, pero peor sería no darlas, entonces vamos a trabajar con ustedes de esta manera, por lo menos el día de hoy y creo que también el día jueves. Lo que hemos abordado hasta el día de hoy y lo que abordemos el día jueves va a ser objeto del examen que está programado en este momento para el jueves de la semana entrante. Les recuerdo de que vamos a evaluar desde que el primer día de clases hasta lo que veamos este jueves, de tal manera que no se atengan. La prueba es una prueba de todos los puntos que hemos abordado hasta el día de hoy. Pero bien, en la última sesión de clases estuvimos hablando de las excepciones en general. Recordarán ustedes que hablamos de las excepciones previas, hablamos de las excepciones perentorias y de las excepciones mixtas. Y dije yo en esa oportunidad que estos son medios de defensa. O sea, cuando nosotros hablamos de una excepción, estamos hablando de un medio de defensa. Hay defensas en contra de la forma, son excepciones previas, y hay defensas en contra de del fondo del asunto. Esas son las excepciones perentorias. Dentro de la doctrina tenemos unas excepciones mixtas, que no son ni más ni menos que excepciones previas que tienen efectos de perentorias. Hemos hablado de ellas en cierta forma, hemos explicado que el trámite de las excepciones es el trámite de los incidentes. Hemos explicado también que las excepciones perentorias, por ser la típica defensa, pues se plantean a contestar la demanda, se prueban durante la fase del juicio ordinario y se resuelven en la sentencia. El día de hoy lo que tengo programado para ustedes es abordar las excepciones previas, pero ya en forma particular. Estas excepciones son nominadas, como en algún momento ya lo mencionamos con ustedes, tenemos excepciones que tienen un nombre. Es importante que tengan muy presente ustedes que el código regula un nombre de la excepción, no podemos baleárselo, no podemos cambiárselo, porque lo más seguro es que en el momento que cambiemos el nombre de la excepción, pues el juez no le dé trámite a la misma. Entonces tengamos muy presentes de que si tienen un nombre, están regulados como tal a partir del artículo 116 y del 117, es que tenemos que enumerarla y señalarla ahí. El día de hoy, mi intención es que ustedes sepan en qué casos procede las excepciones, por qué se plantean. Antes de explicar, pues solamente les recuerdo que estas excepciones previas lo que tratan de depurar es la falta de ciertos requisitos o presupuestos de validez del proceso. El proceso debe ser válido, el proceso debe ser un proceso legal y no hay que violar algunos aspectos presupuestales. Por ejemplo, tenemos presupuestos en relación al tiempo. Hay cierto tiempo para ejercer las acciones o reclamar los derechos. Hay presupuestos en relación a la competencia. No cualquier juez puede conocer, tiene que ser juez competente. Hay que tener el derecho de poder demandar, hay que estar debidamente representado. Pues bien, todo eso lo voy a explicar yo el día de hoy a través, como les decía, de lo que son ya las excepciones previas en forma particular. Y entonces, entrando en materia, empezamos con el recordatorio, que estos son medios de defensa, pero estos atacan la falta de presupuestos procesales. O sea, estas son las excepciones de forma, no atacan la pretensión, sino atacan la forma del proceso, la falta de ciertos requisitos que impide que el proceso pueda continuar. Mencionaba al inicio de la clase, son excepciones que tienen un nombre, las van a encontrar ustedes reguladas en dos artículos, la verdad es que solo uno, el 116, pero el 117 nos da una excepción más, por consiguiente, pues señalamos estos dos artículos. El 116 contiene todas las excepciones y el 117 nos agrega una excepción que se denomina excepción de arraigo, que también voy a explicar. Siempre que nosotros planteemos una excepción, hay que darle un trámite incidental, es un trámite que suspende el proceso. Ahí se recuerdan ustedes que si el incidente o la excepción es una excepción que contiene puntos de hecho,
hay que abrir la prueba por 8 días. Si es un asunto de derecho, no hay que abrir la prueba. Recuerden ustedes que los incidentes se da audiencia por 2 días. Si es de derecho, de una vez se resuelve 3 días después. Y si es de hecho, después de los 2 días se abre la prueba por 8 días y se resuelve 3 días después. Esta es la lista de las excepciones previas que están reguladas en el artículo 116 y 117. Y cada una voy a estar hablando en forma particular o en forma individual a partir de este momento. Bueno, hay una excepción que se llama excepción previa de incompetencia. Importante recordarles es que no le podemos cambiar nombre. Excepción previa de incompetencia, así se llama, no le podemos poner excepción previa de falta de competencia o no le podemos poner otro nombre, aunque se refiere a lo mismo. La excepción se llama excepción previa de incompetencia y esta está basada fundamentalmente en las reglas de competencia que ustedes ya conocen a partir del artículo 7 del código hasta el artículo 27, más o menos del código, que nos da ciertas reglas. Ustedes recordarán que cuando yo hablaba de la competencia, hablaba de competencia por razón de territorio, por razón de materia, por razón de cuantía. Ustedes saben que por razón de cuantía los jueces de paz conocen hasta 80,000 quetzales y los jueces de distancia de 80,000 quetzales en adelante. Saben ustedes que por razón de territorio los jueces de primera instancia conocen en el departamento, los jueces de paz en los municipios. Igual saben ustedes también que la competencia normalmente sigue al demandado, normalmente en acciones personales demandamos donde vive el demandado. También conocen ustedes que cuando se refiere a bienes, ubicación de bienes inmuebles o discusión de bienes inmuebles, donde estén los bienes ubicados. Bueno, hay ciertas reglas que nosotros debemos de cumplir. Cuando en la entrada ustedes analizan la demanda instaurada en contra de su cliente y ustedes determinan que una de esas reglas está violada, por ejemplo, un asunto de más de 80,000 quetzales se planteó ante un juez de paz, doy una idea, o un asunto penal o civil se planteó ante un juez de familia, o un asunto que le correspondería al municipio de Chinautla se está planteando en el municipio de Matitlán, por ejemplo. Ahí es cuando violamos una regla de competencia y ahí es donde procede una excepción previa de incompetencia. Nosotros la vamos a alegar dentro de los primeros 6 días diciéndole al juez de que él no es competente porque se ha violado la norma tal, el artículo tal que se refiere a esas normas de competencia. Entonces, así es como funciona esta excepción y va encaminada a corregir ese error de plantear una demanda con un juez que legalmente no puede conocer o no le corresponde. Claro, esto fuera de aquella prórroga de competencia que ustedes saben que, por ejemplo, si se presenta la demanda y yo no alego incompetencia, yo no planteo esta excepción de incompetencia y el juez tampoco la determina, se puede prorrogar solo y únicamente por razón de territorio, que ya lo hemos explicado cuando hablamos de esas reglas de competencia. Entonces, resumo, esta excepción previa trata de corregir el error de que la demanda esté planteada ante un juez que legalmente no puede conocer. Luego vamos a encontrarnos una excepción previa de litispendencia. Y cuando nosotros hablamos de litispendencia, nos vamos a ir a algún vocablo latino. En litis, que significa litigio, y pendere, que significa suspender, colgar o pendiente. Entonces, cuando ustedes oigan de una excepción de litispendencia, es porque hay otra litis pendiente. Pero me refiero a otra litis con identidad de personas, identidad de cosas, identidad de acciones. Si a su oficina le llega una demanda y su cliente, el demandado, le dice, mire, licenciado, esta demanda también se está tramitando en otro tribunal. Fíjese que es el mismo actor, yo soy el mismo demandado por la misma razón. Usted, al determinar esa circunstancia, debe plantear en el juicio el más nuevo, o sea, el juicio que se está promoviendo, no el que está promovido, esta excepción de litispendencia. Porque la ley realmente lo que trata de evitar y trata de evitar es que no existan dos procesos idénticos y que puedan existir sentencias contradictorias. Imagínense qué posición estaría nuestro sistema judicial si hubieran dos procesos idénticos y dos sentencias distintas. No podríamos confiar, o aunque fueran sentencias similares, pero ya son dos sentencias y las dos son
para exigir su cumplimiento. Entonces, se trata de evitar esa situación. Entonces, vamos a plantear una excepción de litispendencia cuando sabemos de la existencia de otro proceso de identidad de personas, cosas y acciones aún pendiente de resolver. Tal vez para que puedan entenderlo un poquito, voy a recordar un caso muy particular que tuve yo en algún momento, donde a una de mis clientes le plantearon un juicio, eso fue en familia, un juicio de alimentos buscando la reducción de la pensión alimenticia. La señora tenía una pensión, la parte demandactora, en este caso el esposo, quería la reducción de la pensión. Fuimos al tribunal, planteamos una excepción de algo en algún momento y nos declararon por lugar la excepción. Pero como no se había condenado en costa, se planteó una ampliación y el proceso quedó en stand-by. No concluyó, el proceso quedó pendiente de hacer una condena en costas de un incidente. Como a los 4 o 5 meses, volvió el señor a plantear otra vez la demanda de rebaja de pensión. Y nos encontramos con dos procesos pendientes, porque uno, si bien es cierto, se había declarado por lugar, aún estaba pendiente de resolver una aclaración o una ampliación, no recuerdo exactamente qué, por consiguiente no podía haber otro proceso hasta que aquel quedara completamente terminado. Y aquí prosperó, por supuesto, la excepción previa de litispendencia. Entonces, ustedes tengan muy presente que la litispendencia evita que existan dos procesos idénticos al mismo tiempo tramitándose los dos, buscando una pretensión idéntica y que por supuesto lo que trata de evitarse acá es que existan esa dualidad de procesos y por ende una dualidad de sentencias que pudieran ser contradictorias. Entonces va a proceder esta excepción de litispendencia ante la existencia de estos dos procesos, pero los dos están pendientes de resolver. No hay una decisión. Esto es el complemento de lo que acabo de decir, es un litigio pendiente y por supuesto se dan cuando hay mismas partes y una misma materia. En el Código Procesal Civil van a encontrar ustedes en el artículo 540 un aspecto similar en relación a eso, que dice, ¿qué se refiere a la litispendencia? Dice que cuando la parte demandada, cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que sea entablada ante juez competente, siendo las mismas personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará en costas y daños y perjuicios lógicamente al actor. Entonces, no podemos tener dos procesos idénticos. El proceso más nuevo, el segundo proceso es el que se declarará improcedente. Entonces, esta es la conclusión en relación a esta excepción de litispendencia. Procede cuando se plantea una acción existiendo identidad de personas, cosas y acciones, reitero, pendiente de resolver. Por eso es litis pendiente o litispendencia. Luego tenemos otra excepción que que es la excepción de demanda defectuosa. Ya expliqué en algún momento en qué es una demanda, qué es una demanda. Ya expliqué con ustedes cuáles son los requisitos de una demanda. Recordarán ustedes que hablamos de que la demanda tiene 3 apartados. Tiene un apartado de iniciación, un contenido, un encabezamiento, un contenido y un cierre. Y yo les he explicado a ustedes que la demanda viene a constituir el proyecto de la sentencia. Entonces, si la demanda y la condena son proyectos de la sentencia, tanto la demanda como la contestación tienen que estar bien redactadas, porque el juez al momento de dictar sentencia se va a encontrar con que no podría resolver si la demanda no es clara, si la demanda no es precisa, si las peticiones no son claras. Entonces, cuando ustedes encuentren una demanda, estoy hablando de que ustedes son la parte demandada, recuérdense que estamos hablando aquí de defensas. Cuando ustedes sean la parte demandada, analicen la demanda, verifiquen si efectivamente son claros los hechos, son claras las peticiones, se cumplieron con los requisitos que establece la ley de todos los requisitos de una demanda. Y si no se cumple con una de ellas, pues es una excepción que se puede plantear. ¿Cuál es el objeto de esta excepción? Que se corrija el error para que no tengamos nosotros una imposibilidad de dictar una sentencia en algún momento. Es bien importante tener presente eso. Quiero contarles, así que también es importante,
Esta normalmente es la excepción que más se interpone, pues porque las partes no encuentran otro defecto, pero le buscan cualquiera a la demanda con una intención, tal vez no que corrijan la demanda, sino retrasar la contestación de la demanda, porque también ustedes ya recordarán que cuando ustedes plantean una excepción previa, se detiene el proceso y se evita contestar la demanda. O sea, hasta que esté resuelva en definitiva la excepción, ya tenemos nosotros la posibilidad de entrar a contestar la demanda. Entonces, tenemos que tener una demanda que sea clara y precisa, porque si no exista esa claridad o es imprecisa, va a impedir en algún momento poder dictar un fallo congruente con lo que se diga en la demanda y por supuesto en la contestación. Luego de esto tenemos una excepción de falta de capacidad legal. Esto tiene mucha relación con la capacidad procesal. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la capacidad procesal y dijimos quiénes tienen capacidad para el ejercicio dentro del proceso? Y comencé a hablar un poco de la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. Hice la diferencia entre lo que es la capacidad de goce, que la tiene toda persona desde que nace hasta cumplir los 18 años, y la de ejercicio a partir de esa edad, donde ya pues la persona puede ejercitar por sí mismo derechos y obligaciones. En la capacidad procesal se da exactamente lo mismo. Hay que tener los 18 años para poder ejercer por sí mismo las acciones correspondientes. Entonces, esta excepción se va a dar, quiero contarles y confesarles, normalmente eh, nunca he visto una excepción de esta naturaleza, porque lógicamente sería el caso de que alguien, el abogado ponga al menor a presentar la demanda o presente una demanda en contra de un menor y no sea a través de su representante legal. Si un menor quiere comparecer, tiene que hacerlo a través de su representante legal, que es ser su padre o su tutor. Y si se va a demandar a un menor, se tiene que demandar a él a través de su padre, su progenitor o su tutor. Lo mismo va a suceder con una persona declarada en estado de incapacidad. Una persona que no es capaz, aunque sea mayor de edad, no puede comparecer, tiene que comparecer su representante legal. Entonces va a proceder la excepción de falta de capacidad legal cuando se dé alguno de estos supuestos. Me refiero a que sea el actor o el sujeto pasivo no tenga la capacidad procesal para estar dentro y promover el proceso. Estos aspectos ya los he explicado yo cuando hice la diferencia o expliqué lo que era capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Siempre tengamos presente, ¿verdad? Que la capacidad de ejercicio se determina por la edad. Sin embargo, hay mayores de edad declarados en estado de incapacidad. El menor de edad o el mayor de edad declarado en estado de incapacidad no puede comparecer por sí mismo a plantear una acción, tiene que hacerlo a través de su representante legal. Si no lo hace de esa manera, procederá a la excepción de falta de capacidad legal. Luego tenemos una excepción que no tiene mucha relación con su nombre, es la excepción de falta de personalidad. Si en algún momento ustedes recuerdan qué es la falta de personalidad, recordarán ustedes, perdón, lo que es la personalidad, recordarán ustedes que eso se explica cuando hablamos de la capacidad. Y cuando hablamos de la personalidad, lo que nosotros decimos es que la personalidad es la investidura que el Estado le otorga a una persona entrada en el campo del derecho. Usted, mi estimado amigo, estimada amiga que me está escuchando en este momento, tienen personalidad y la tuvieron aún antes de nacer, o sea, desde la concepción, siempre y cuando nazcan en condiciones de viabilidad. Y el tener personalidad significa que son personas. Usted, ser humano, hombre, mujer, tiene personalidad, son personas, y hay entidades ficticias que tienen personalidad, son personas. Entonces, podríamos entender nosotros que la falta de personalidad se va a dar cuando plantee la demanda a alguien que no tiene personalidad. Casos supuestos que no se pueden ver, porque solo que fuera, por ejemplo, se me ocurre, un perro. Un perro no tiene personalidad y que un perro esté presentando una demanda, pero no se refiere a eso. Quiero que tengan este muy presente. La falta de personalidad se refiere a falta de legitimidad. Ya hablamos de la legitimidad en su momento. ¿Se recuerdan que les dije a ustedes que la legitimidad es la facultad de tener el derecho de poder ejercer la acción porque nos corresponde?
un conductor de un vehículo a que lo han chocado no puede reclamar los daños del vehículo porque él no es el dueño del vehículo. Podrá reclamar los daños ocasionados o las lesiones que le ocasionaron a él, pero no puede exigir el pago de los daños si él no es el dueño del vehículo. Un cónyuge o una persona que no está casada no puede pedir un divorcio. Un acreedor, perdón, una persona que no es acreedor no puede reclamar la acreeduría. Una persona que no dio un bien, no es el propietario, no es usufructuario, no dio un bien en arrendamiento, no puede reclamar la desocupación. Entonces, la legitimidad es la circunstancia en la cual a nosotros son a los únicos que nos corresponde poder ejercer ese derecho. No podemos encontrar nosotros o no podemos ejercer nosotros un derecho que no nos corresponde. La ley dice que nadie puede ejercer en juicio un derecho ajeno. Yo no puedo ir a cobrar los daños ocasionados al carro de mi hija. Ella le corresponde. Yo no puedo ir a pedir la declaratoria de unión de hecho de una sobrina unida con un señor. A ellos les corresponde. Yo no puedo ir a cobrar la deuda que le tienen a mi hijo porque él es el acreedor. A él le corresponde. Entonces, cuando ustedes encuentren que una persona plantea una demanda no teniendo el derecho de hacerlo, vamos a hablar de la excepción de falta de personalidad. Cuando la suegra llegue y presente la demanda de divorcio en contra de su yerno, ahí hay falta de personalidad porque a ella no le corresponde plantear esa demanda. No tiene el derecho de hacerlo. Entonces, la falta de personalidad se va a referir a esa falta de legitimación o de legitimidad. Ya hemos dicho, varias veces lo he dicho, que esa legitimación es la potestad que tiene una persona de ejercer un derecho en virtud de ser titular del mismo. El cónyuge es el titular para plantear el divorcio. El conviviente es el titular para plantear un derecho. El hijo es el titular para reclamar una paternidad. El padre es el titular para impugnar una paternidad. Entonces, ahí damos nosotros algunas ideas y algunos ejemplos de que se da. El propietario es el titular para reclamar lo que le corresponde a su propiedad. Si no existe esa legitimación, si no existe esa facultad, entonces no podemos plantear la acción. Y si la planteamos, aparece entonces la posibilidad de excluir a la persona porque no hay legitimidad a través de la excepción que vamos a llamar, o que se llama excepción previa de falta de personalidad. Esa falta de personalidad puede ser del sujeto activo, puede ser del sujeto pasivo, el propietario que le demanda daños a quien no se los ocasionó, es una falta de legitimidad del sujeto pasivo porque él no los ocasionó. Se puede dar desde los dos puntos de vista, desde el actor o desde el demandado. Hace un minuto, 2 minutos, mucho, les explicaba a ustedes que un menor de edad o un mayor de edad en estado de incapacidad tiene que actuar a través de un representante legal. Ya expliqué en algún momento que las entidades ficticias no pueden comparecer porque son ficticias de manera personal, tiene que hacerlo a través de un representante legal. La universidad lo va a hacer a través del rector, el ICS a través de su presidente de junta directiva, el Estado a través del Procurador General de la Nación, una sociedad anónima a través de su gerente o el presidente del Consejo de Administración, una persona particular a través de un mandatario, si no lo quiere. Entonces, esos se llaman personeros. El padre en ejercicio de la patria potestad es el personero del menor de edad. El gerente general de una sociedad es su personero. El procurador general de la nación es personero del Estado. El rector es el personero de la universidad. Entonces, así actúan en el proceso. Los entes ficticios tienen que hacerlo a través de un personero y las personas naturales, individuales, también lo pueden hacer si así lo desean. En el caso de los menores incapaces, pues porque es obligación y es por ley. Entonces, ¿cuándo va a proceder una excepción de falta de personería? Cuando el personero carece de esa representación o cuando, teniendo la representación, el documento que trata de acreditar no es suficiente para acreditarla. Me explico. Si el padre, en ejercicio de la patria potestad, quiere representar a su hijo menor, sí tiene la calidad del representante que la ley le da,
pero tiene que presentar el documento que lo acredita y es la certificación de la partida de nacimiento. Si el padre presenta un acta notarial donde hace constar bajo juramento que él es el padre, eso no es suficiente. Y ahí procede una falta de personería, porque el documento con el que quiere acreditar está mal. No cumple con los fines de acreditarlo. Estoy dando otro ejemplo. Un mandatario. Un mandatario, el representante es su mandante, pero para acreditar su representación tiene que presentar un mandato en escritura pública debidamente inscrito en el archivo de poderes. Si esta persona, en lugar de presentar un mandato en escritura pública, presenta un documento privado con firma legalizada donde dice que es mandatario, si bien le dieron la calidad de mandatario, pues no lo es porque el documento no es suficiente para acreditar ese mandato. Y lo vamos a hacer de otra manera. Voy a hacer que viene el abuelito a querer representar al menor de edad. Él no tiene la calidad, menos va a tener el documento. Entonces, aquí hay una falta de representación, una falta de personería, porque la persona no tiene la calidad de representante legal. Entonces, cuando hablemos de una falta de personería, es porque el personero no tiene la representación o, si la tiene, el documento con el que pretende acreditarla no es suficiente para acreditar tal representación. Entonces vamos a encontrar estos dos supuestos que estamos poniendo en la pantalla. Uno es cuando se deduce representar a otro, pero se carece de un título. No hay título. Es que yo soy el mandatario, pero tiene título, no lo tengo. Entonces no es. O si soy el mandatario, pero el documento que yo estoy acreditando no lo inscriben en el archivo de poderes. Por ende, incumple un requisito y entonces no es suficiente para acreditar la representación. Luego tenemos una excepción muy particular. Esta excepción de verdad la vamos a poner un poquito de atención. También veo que la ponen muy poco, pero quiero comentarles a ustedes que si ustedes ven su código van a encontrar que la excepción se llama excepción previa de falta de cumplimiento del plazo. Ustedes tienen su código físico, van a encontrar un error. Dice el código físico en muchos, excepción previa de falta de cumplimiento del plazo de la condición, no tiene la O, la disyunción, y esa O sí existe. Porque esa O separa dos cosas, separa plazo y separa condición, que son dos cosas muy distintas. Si ustedes lo leen en su código equivocado, dice falta de cumplimiento del plazo de la condición. No, una cosa es plazo, otra cosa es condición. Entonces, esa O existe en la ley, pero los códigos que se han ido imprimiendo con posterioridad, por alguna circunstancia, error de imprenta, diría yo, han excluido la letra O. Y dice de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Entonces, cuando vemos esta excepción, de verdad es un poco difícil de entender. Y quiero decirles que la realidad, en la práctica, quien le interpone así como está. Pero la realidad es que son supuestos completamente distintos. Por ejemplo, plazo no es lo mismo que condición. Plazo que es un tiempo que se nos da legal o contractualmente para cumplir con una obligación o que un contrato tenga un efecto jurídico. Por ejemplo, si yo recibo un préstamo de un banco a 10 años, hay un plazo, 10 años para cumplir con la obligación. Eso es un plazo, es un tiempo para cumplir con la obligación o dar por terminada la obligación que inicie o que termine, no importa, pero es un tiempo, normalmente puede ser legal, está establecido en la ley o puede estar establecido en el contrato. La condición no es un tiempo, la condición es un acontecimiento futuro pero incierto. No es lo mismo que yo le diga a usted, amigo, usted me va a pagar la deuda dentro de un mes, a que yo le diga, mire, usted me va a pagar la deuda cuando se case mi hermana. Porque un mes está bien determinado, es un tiempo. Para que usted me pague, la otra en la condición es que se case mi hermana, si es que se casa o no se casa. Es un acontecimiento futuro y es incierto. Entonces, cuando usted ve la excepción que dice falta de cumplimiento del plazo o de la condición, son dos supuestos distintos. O es que no se ha cumplido un tiempo o es que no se ha cumplido una condición, que son, reitero, supuestos completamente distintos. E igualmente, vemos el segundo párrafo, no es lo mismo derecho a obligación, porque el derecho en términos generales lo conforma el conjunto de normas, principios,
directrices que la ley nos da a ciertas personas y nos permite. De hecho, es una cuestión hasta subjetiva, ustedes ya lo saben, ya hemos platicado nada más, la posibilidad de poderlo hacer o no poderlo hacer. Eso es lo que es un derecho, ustedes quieren, lo hacen o no lo hacen. La obligación es coercitiva, la obligación existe, realmente la paga la redundancia o la imperiosa necesidad de cumplirla. Una es como un derecho subjetivo de quererlo hacer o no quererlo hacer, pero la otra realmente viene a ser una cuestión imperativa, es coercitiva porque se está imponiendo la voluntad. Usted tiene que cumplir. Entonces, encontramos dos cosas también distintas, derecho y obligación. Por eso, cuando nosotros partimos de esa excepción que está en el código, creo que la número 7 del código, encontramos realmente 4 supuestos y que aquí les voy a explicar. El primer supuesto es la falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta la obligación. Esa excepción se va a dar, mis estimados amigos y amigas, cuando voy a requerir yo una obligación y sucede que no se cumplió el plazo. Si el banco a mí me va a cobrar la deuda antes de los 10 años, yo le voy a plantear esta excepción. Si usted a que le dio un mes para pagarme, se lo voy a cobrar a los 20 días, usted me va a plantear esa excepción, porque usted no lo puede cobrar antes porque no se ha cumplido con el plazo para exigir esa obligación. Entonces, esta excepción va a proceder, insisto, cuando se exige el cumplimiento de la obligación y no se ha cumplido ese tiempo. La otra excepción que podemos deducir de dividir todo ese párrafo es una que dice falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta a la obligación. Es lo mismo, una obligación sujeta a una condición. El anterior era una obligación sujeta a un plazo, pagar una deuda en un mes y se cobra antes del mes. Y en este caso es pagar una deuda hasta que se case mi hermana. Se exige la obligación, pero no se ha cumplido la condición. Mi hermana no se ha casado, por ende es inexigible. Y entonces se va a proceder esta excepción cuando se exige el cumplimiento de una obligación que está sujeta a ese acontecimiento futuro incierto y el mismo no ha acontecido. Tenemos una tercera excepción en ese párrafo, que sería falta de cumplimiento del plazo, pero que está sujeto el derecho que se hace valer. Y aquí vamos a hablar de que no se ha cumplido un plazo y alguien quiere ejercer un derecho. Ya no es el cumplimiento de obligación, sino el ejercicio de un derecho, una cuestión subjetiva, voluntaria. Y la ejercemos, pero todavía no ha transcurrido el plazo, por ende no podríamos exigirlo. Y lo mismo, el último, pero con la condición. Falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto el derecho que se hace valer. Y es lo mismo, ejercer un derecho sin que se haya cumplido una condición. Luego vamos a encontrar una excepción que tiene relación con el tiempo. Vean, el tiempo ya lo explicamos en algún momento como un hecho jurídico procesal. El tiempo es importante, aparece en el proceso y aparece en las leyes. El tiempo es fundamental. ¿Y por qué existe tiempo para las cosas? Porque si no existiera un tiempo para el inicio o la finalización de ciertos aspectos, podríamos acarrear realmente mucha inconformidad. Solo imagínense ustedes que no hubiera un tiempo para pagar una deuda. Pasaríamos 30, 40 años pensando si me la van a pagar y aquel pensando si le va a pagar. La ley da un tiempo. Por ejemplo, estoy hablando de la deuda que no tiene mucha relación, pero lo mismo da tiempo para ejercer una acción. A usted le da un tiempo la ley para ir a plantear una demanda. Cuando, por ejemplo, la ley le dice a usted que para plantear una demanda de divorcio, usted tiene que hacerlo dentro de los 3 meses siguientes de haber conocido la causal, quiere decir que si hoy a la esposa le pegaron, hay 3 meses para plantear la demanda de divorcio. Y si no se hace en esos 3 meses, pues ya no se puede hacer. Ahí encuadra una excepción previa de caducidad. La caducidad está establecida en la ley, pero también la pueden establecer las partes.
Las partes en un contrato pueden decir cualquier acción que provenga de este contrato va a caducar en los 5 meses siguientes de la finalización del mismo y ellos ponen la caducidad. Entonces la caducidad tiene la característica que puede estar establecida en la ley. Ustedes pueden buscar en su código civil, en un nuevo procesal civil, la palabra caducidad y la encontrarán varias veces ahí, porque es el transcurso del tiempo sin ejercer una acción, sin ir a ejercer una demanda. ¿Ok? Recuérdese que acción es sinónimo de demanda, o sea, la demanda es la materialización del derecho de acción. Entonces, caducan las acciones, dice el refrán, caducan las acciones. Entonces, si yo tengo un tiempo para plantear una demanda y no lo hago en tiempo, va a caducar. Si yo tengo un tiempo, porque el contrato dice que tengo un tiempo para ejercer una acción y no lo hago, va a caducar. Y si lo hago fuera del tiempo, me van a plantear esta excepción previa de caducidad. Tal como acabo de explicar, eso es cuando procede la caducidad, porque la ley de los particulares señala un término fijo para la duración de un derecho más allá del cual no se puede ejercer el mismo. Y luego tengo una excepción de prescripción que tiene similitud. También la prescripción es tiempo. Pero recuérdense que aquí hay, primero es importante recordarles, eso creo que lo vieron ustedes en derechos reales. La prescripción puede ser prescripción adquisitiva o positiva, o la prescripción extintiva negativa o liberatoria. ¿Cuál es la prescripción adquisitiva? Es aquella cuando usted adquiere un derecho por el tiempo. Verbigracia, la usucapión. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por el tiempo. Eso se llama prescripción adquisitiva, es la usucapión. Y no es a esa excepción, a esa prescripción que se refiere el proceso. El proceso se refiere a la prescripción extintiva, o sea, la que libera de obligaciones. Se recordará que en algún momento les pregunté a ustedes forma de extinción de una obligación y la primera que encabeza es la prescripción. Una obligación se libera con la prescripción y la prescripción es tiempo. La regla general es que todas las obligaciones prescriben en 5 años, pero hay reglas específicas. Por ejemplo, si son rentas, si son pensiones, prescriben en 2 años. Si son daños y perjuicios, prescriben en 1 año. Eso lo dice el Código Civil. Entonces, no es lo mismo prescripción a caducidad, pareciera. Sí tienen similitudes, las dos son tiempo. Pero la caducidad, yo les decía, está establecido en la ley, va referido a acciones y también lo pueden establecer los particulares en sus contratos. La prescripción no, la prescripción no se puede convenir. La prescripción ya está establecida en la ley, típicamente. Otra de las diferencias es que la caducidad no se puede interrumpir. La prescripción sí se puede interrumpir. Por ejemplo, si yo tengo 3 meses para plantear una demanda, tengo que utilizar 3 meses. Ah, bueno, es que puedo interrumpirla al mes. No. La única forma es planteando la demanda. Pero en la prescripción sí se puede interrumpir el tiempo de que corre de una deuda. Si ustedes, por ejemplo, tienen una deuda y ya van, no han llegado a los 5 años, van 4 años, no se ha cobrado, pero al cuarto año se hace un pago parcial, ahí se interrumpe y vuelve a contar nuevamente el tiempo de prescripción. Yo a ustedes le voy a cobrar una deuda de 1 millón de quetzales, ya van 4 años y no se las he cobrado, a los 5 años ya no lo podría cobrar, pero a los 4 años ustedes me abonan 100,000, ahora me den 900,000, se interrumpió la prescripción y comienza a contar nuevamente los 5 años a partir de ese pago parcial. La prescripción sí se puede interrumpir, la caducidad no se interrumpe, la caducidad se puede pactar en un contrato, la prescripción no se puede pactar en un contrato, prescriben los derechos, caducan las acciones. Esa es la gran diferencia. Cuando ustedes en un ejercicio profesional tengan duda si es caducidad o prescripción, mi consejo, planteen las dos, planteen la caducidad y planteen la prescripción. Esto es lo que acabo de explicar yo, el tema de adquisitiva positiva es la usucapión, pero la que nos interesa a nosotros es la extintiva. Esa es a la que se refiere esta excepción que acabo de mencionar.
Luego hablamos de una excepción de cosa juzgada. ¿Se recuerdan que hace minutos hablé de la excepción de litispendencia? ¿Y cuál era la característica de la litispendencia? La existencia de un proceso pendiente, dos procesos idénticos pendientes. El segundo proceso no procede porque hay un primero que está pendiente. Y hay identidad de personas, cosas y acciones. La cosa juzgada realmente es la razón de ser de la justicia, la razón de ser del proceso. Cuando un proceso queda firme, cuando ya no caben apelaciones, ya no caben recursos, cuando la sentencia hay que cumplirla porque ya no cabe nada, estamos hablando de un asunto juzgado, un proceso terminado y ya juzgado. Entonces, cuando ya el asunto se juzgó, ya se promovió un proceso de identidad de personas, cosas, secciones, pero ya se juzgó, ya quedó firme, ya hay una sentencia, no puedo volver a plantear otro proceso como para revertir la anterior. Imagínense cómo sería nuestra justicia si yo gane un juicio hoy, pero existe la posibilidad de que vuelvan a plantear nuevamente el juicio y lo pierdan. O si ya se decidió sobre un asunto con cantidad de personas, cosas y acciones, ya no podemos volver a plantear un proceso de la misma naturaleza porque ya se juzgó. ¿Qué diferencia hay entre cosa juzgada y litispendencia? Bueno, en la litispendencia dos procesos idénticos, pero pendientes de resolver. En la cosa juzgada, dos procesos idénticos, pero uno ya terminado y juzgado. No podemos, el segundo proceso de la cosa juzgada no procede porque ya fue juzgado, y el segundo proceso en la litispendencia no procede porque ya hay un proceso pendiente aún de resolver. Entonces vamos a plantear una excepción de cosa juzgada cuando el asunto que están discutiendo ya se fue juzgado por otro tribunal o por el mismo juez, no importa, pero ya fue juzgado. La razón de ser de un proceso de la cosa juzgada. Y lo que nos diferencia en el sistema de justicia al organismo legislativo y al organismo ejecutivo es que las decisiones de un juez no se pueden ya revertir. Son cosa juzgada. De ahí tenemos una excepción previa de transacción. Ya hablé en algún momento de la transacción. La transacción está regulada en el Código Civil como un contrato. El artículo 2151 dice que es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que puedan promoverse, terminan el que está principiando. A mí me chocaron mi carro. Ese día llegué a un acuerdo con el señor. El señor me dijo, yo le voy a pagar en 10 meses. Hacemos un contrato de transacción. Y yo estoy de acuerdo que me paguen 10 meses. Pactamos de que me va a pagar 1,000 mensuales, 10,000 en la deuda, en 10 meses me va a pagar. Hoy tengo un contrato de transacción, pese a ese contrato de transacción, yo dentro de un mes presento una demanda planteando el cobro de los daños de mi vehículo en un juicio oral o ordinario, depende de donde lo haya planteado yo. Ahí me va a plantear el señor la excepción de previa transacción, porque el asunto que estamos tratando de resolver en un juicio ya fue transado. Entonces va a proceder la excepción de transacción cuando existe ese acuerdo previo en el proceso y por consiguiente ya hubo un acuerdo sobre el asunto y ya no puede ser sometido a consideración de un órgano jurisdiccional. Porque al final de cuentas lo planteamos para terminar esa diferencia, ese proceso. Entonces, resumimos que esta excepción va a proceder cuando planteamos una demanda existiendo un acuerdo voluntario de transacción con el que habíamos evitado el proceso. No podemos hacerlo porque ya habíamos acordado resolverlo. Y por último, mis estimados amigos, viene una excepción previa de arraigo, llamada también judicatio solvi, que en el derecho romano el judicatio solvi era una garantía que prestaba el demandado para asegurar al actor el cumplimiento de una sentencia. El demandado debía prestar, la garantía debería prestarse por parte del actor para que supiéramos nosotros que efectivamente iba a cumplir con una sentencia. Bueno, en derecho romano era de otra manera, pero a lo que trato de referirme aquí es que esta sentencia tiene una característica. Esta excepción. Esta excepción solo procede cuando la parte actora es extranjera. Ojo, la parte actora, no lo el demandado. Porque acuérdense que la excepción la plantea el demandado.
Entonces, ¿por qué va a plantear el demandado una excepción de arraigo en contra del actor? Porque lo que va a buscar es que este actor, que es extranjero, que ya demandó y que lo demandó, podría irse fuera del país y dejarlo, perdón la expresión, muy chapina, amolado, bien fregado, con un proceso con el que embargaron sus bienes y el extranjero se va. No, el demandado guatemalteco puede pedirle al juez, a través de una excepción previa de arraigo, que le fije una garantía al actor. Y si el actor no lo cumple, el proceso se va a dar por terminado. O sea, el actor extranjero está obligado a garantizar que va a continuar con el juicio hasta el final. Y si no garantiza, no va a poder promover el proceso. Es importante resaltar que el mismo código dice que esto no se va a exigir al extranjero que demuestre que en su país de origen no se le exige lo mismo a los guatemaltecos. Por ejemplo, una demanda de un mexicano en contra mía, yo le voy a plantear la excepción previa de arraigo para que el juez le fije una garantía y que debe cumplirla. Puede ser económica. Le diga, bueno, usted antes de continuar con el juicio, deposite 100,000 quetzales en el órgano judicial, porque solo así va a poder continuar con el juicio. Si no los deposita, el proceso no continúa. Pero si los deposita, va a poder continuar con el juicio y luego pedir la devolución de esa garantía, por supuesto. Pero yo voy a plantearlo con esa intención de que él garantice esa cuestión. Importante, esto no es una medida cautelar de arraigo, ojo. La medida cautelar de arraigo la planteo yo en contra del demandado para que no se vaya fuera del país. Esta es una excepción previa de arraigo, no tiene nada que ver. Ténganlo muy presente, por favor, porque en los exámenes tienden a confundir. No es lo mismo una excepción previa de arraigo, judicato solvi, a una medida cautelar de arraigo. La medida cautelar de arraigo la pide el actor para que el futuro demandado no pueda abandonar el país sin dejar nombrado un mandatario. La excepción previa de arraigo la plantea el demandado para que el actor garantice que va a continuar con el proceso hasta el final y no lo va a dejar en el aire con medidas cautelares y todo lo que conlleva un trámite procesal. Bien, eso es en términos generales lo que tenemos que hablar hoy. He explicado todo. Si es posible, pues el día jueves hacemos un repaso si alguno de ustedes está interesado en eso. Pero en este momento, pues ya solo sería de que alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda de estas excepciones. Excepciones llamadas previas, tienen un nombre, incompetencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, prescripción, cosa juzgada, transacción, excepción de arraigo, litispendencia, etc. Jennifer, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con litispendencia y cosa juzgada, creo que no me quedó muy claro. Muy fácil, Jennifer. Si usted a mí me plantea una demanda hoy para cobrarme una deuda de 1,000 quetzales proveniente de un contrato X hoy, y dentro de una semana me vuelve a plantear la misma demanda, usted misma, los mismos hechos, la misma pretensión, lo mismo, uno de los dos procesos tiene que desaparecer, no pueden estar juntos, los dos están pendientes. Usted plantea la litispendencia en el segundo juicio, o sea, aquí usted me está demandando, yo plantearía la litispendencia en el segundo juicio, el que me plantea después, para que ese desaparezca y solo quede vigente el que está pendiente. Eso se llama litispendencia, dos procesos idénticos, los dos pendientes. La cosa juzgada son dos procesos idénticos, pero uno ya juzgado, ya concluido, ya terminado, ya sentenciado. Entonces no podemos plantearla tampoco. Entonces, cuando el proceso está pendiente aún y usted plantea un segundo, planteamos litispendencia y dejamos sin efecto el segundo, porque hay uno que hay que seguir tramitando y resolverlo. Si un proceso ya se juzgó, pese a eso se vuelve a plantear la demanda nuevamente, planteamos la excepción de cosa juzgada en para hacerlo desaparecer porque eso ya fue decidido. Y recuérdense que la cosa juzgada pues es la razón de ser del sistema de justicia. Un proceso no puede ser, una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo asunto. Por consiguiente, no puede prosperar un segundo proceso pretendiendo cambiar la decisión de un primero. No sé si más o menos le queda claro. Sí, licenciado, gracias. A usted, Jennifer. ¿Alguien más? Licenciado, buenas tardes. Giovanni, buenas tardes. ¿Podría ampliar un poco, licenciado? Me quedé ahí con la duda de la
excepción previa de caducidad y la excepción previa de prescripción, ¿verdad? Cuando usted decía de que sí se puede interrumpir la prescripción y que la caducidad no se puede interrumpir, ¿verdad? Porque eso es lo que quisiera entenderlo bien, licenciado, por favor. Con mucho gusto, Giovanni. Mire, pues primero le voy a hablar de la similitud. La característica de ambas excepciones es tiempo. El tiempo todo lo borra, dice alguien por ahí. Y alguna vez yo creo que les contaba en clase, a son de broma, que mi papá me explicaba cuando yo ni siquiera estudiaba derecho que era la prescripción. Y me decía, hijo, las deudas viejas ya no se pagan. Y las nuevas hay que dejarlas envejecer, me decía, pero era son de broma, por supuesto, ahí se reía. Y efectivamente la prescripción lo que busca es que haya paz social y la caducidad también. Porque si las cosas no terminaran con el tiempo, no habría paz social. Si usted le tienen una deuda y pasan 5, 10, 15, 20 años, usted está al tanto de cuándo se la van a pagar o cuándo va a demandar. Y el que debe, inquieto a ver cuándo va a pagar. No, termina, pasa el tiempo y por ley desaparece la prescripción y también la caducidad. Pero ¿dónde está la diferencia entre caducidad y prescripción? Que la caducidad se refiere a las acciones procesales. Yo tengo que demandar un divorcio, esa acción de divorcio caduca si no lo hago en el tiempo que dice la ley. Si yo voy a reclamar una cuestión y en el contrato establecemos que van a haber 5 meses de caducidad a partir del incumplimiento, sucede que si yo en los 5 meses no planteo la demanda, va a caducar. Caduca la acción, el derecho de accionar, el derecho de demandar. Eso es caducidad. Y eso no se puede interrumpir, porque si usted le fijan 6 meses para demandar, tiene 6 meses para demandar. No podría decir voy a interrumpir entre un mes haciendo algo. No. La única manera en que eso termine es presentando la demanda. Por eso dice que eso no se interrumpe. La prescripción, la voy a explicar un poquito más detenidamente, la prescripción es de las obligaciones. Es una forma de extinguir una obligación. Las obligaciones, dar, hacer, no hacer, se extinguen por el tiempo a través de la prescripción como un mecanismo. Se extingue por otras cosas, por la compensación, por la innovación, por la condonación, pero no. Hablemos de la prescripción por el tiempo. Y entraba yo hablando de 2 clases de prescripción solo para entrar a explicarlo, pero no para que los confunda. Hay una prescripción donde usted adquiere derechos, se llama prescripción adquisitiva o positiva. Esa prescripción es la que encuadra muy claramente en aquella usucapión que ustedes vieron como modo de adquirir la propiedad en los derechos reales. Cuando yo llego a un terreno y me meto en el terreno y vivo en el terreno en forma pública, pacífica, de buena fe, y por 10 años, esa es una prescripción adquisitiva. Yo puedo adquirir la posesión y la propiedad por ese tiempo. Esa prescripción no es a la que se refieren estas excepciones. La expliqué solo para diferenciar. La prescripción a que se refiere la excepción es la prescripción extintiva, la que libera de una obligación, la forma fácil de dar por terminada una obligación. Todas las obligaciones se dan por terminadas en 5 años. Si usted tiene una deuda, Giovanni, en 5 años, usted, y no le reclaman, si le reclaman después de los 5 años, usted plantea la prescripción y ya no la va a pagar. Usted va a una municipalidad y viene una municipalidad ahorita y le quiere cobrar, por ejemplo, el YUSI de hace 8 años, usted le plantea una prescripción, porque de 5 años para atrás ya no le puede cobrar el YUSI. Es una prescripción, son obligaciones que por el transcurso del tiempo, sin exigirlas, ya no se pueden cobrar, pero se pueden interrumpir. Entonces, por ejemplo, eso usted tendría que irse a leer un poquito lo que es la prescripción del Código Civil, pero voy a explicar un poco de eso. Yo no sé si alguna vez usted lo vivió, pero yo sí lo viví. Y existían personas que vendían relojes a plazos. Y le vendían a usted un reloj muy bonito y llegaba el cobrador al mes con su tarjeta. Usted le abonaba 10 quetzales, 10, el reloj costaba 100 y uno lo abonaba en 10 meses. Y entonces así es que adquiría uno una obligación, firmaba un documento y ahí se quedaba. Pero ¿qué sucede si no se cobraba esa deuda? A los 6 o 7 años aparecían con que no se habían cobrado. Ya no se podían cobrar. Pero si usted tiene 5 años, usted, para pagar una deuda y no le cobran en 5 años, prescribe. Pasadito los 5 años, prescribe. Pero en el ínterin de los 5 años puede interrumpirse. Por ejemplo,
con una demanda, por ejemplo, con un reconocimiento de la obligación, por ejemplo, con un abono. Entonces, ¿qué hacen los acreedores cuando ven que sus obligaciones van a prescribir? Se autoabonan y hacen su depósito para decir, usted ya pagó, usted debía 100, ya pagó 10, ahora solo debe 90, y se interrumpe la prescripción y vuelve a contarse nuevamente el tiempo. Claro, esto sucede solo con la prescripción que no se ha cumplido. Cuando ya la obligación prescribió, no podemos hacer eso. Si yo tengo 5 años para pagar una deuda y me la cobran pasadito los 5 años, a los 5 años un día, yo les planteo la prescripción y el juez la va a declarar. Y van a decir, es que mire, la interrumpí. No, no la interrumpió porque ya se dio, ya se cumplió el tiempo. Se interrumpe antes de que se cumpla el tiempo. Y se puede interrumpir, eso está en el capítulo de prescripciones, se interrumpe con una demanda debidamente notificada, se interrumpe con un requerimiento de pago extraoficial, se interrumpe con una notificación voluntaria, se interrumpe con un pago parcial, un abono. Entonces, eso es lo que significa la prescripción. Como estoy hablando de la regla general de 5 años, a los 2 años de no cobrar, uno puede interrumpir haciendo un pago parcial, o el acreedor exigiéndolo a través de una carta, y ahí interrumpió la prescripción y borró mi cuenta nueva, contarse otra vez los 5 años para que esto finalice. No sé si más o menos me queda claro. Licenciado, muchas gracias. A usted, Giovanni. Bueno, continuamos entonces en forma virtual. El próximo jueves nos vemos en forma virtual. Tengan una feliz tarde, con permiso. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick.